¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Hoy es viernes 22 de mayo, caluroso viernes. Seguramente desde cualquier lugar donde nos estén viendo, seguramente sigue con la misma temperatura. Les decía, hoy viernes 22, muchísimo calor. León, te envío un saludo. Luis, ¿qué tal? Aprovecho antes de que empiece el programa a enviarles un saludo y gracias por su tiempo y por seguirnos. El día de hoy vamos a continuar con el tema del amplificador. Es increíble cómo después de tanto tiempo, de tantos años, la gente se siga preguntando para qué sirven todos esos controlitos del amplificador. Hoy va a ser una breve plática de eso, ya que estemos en el laboratorio, lo haremos ya con aparatos para medir y comprobar lo que estamos diciendo. Entonces, hoy es el día 61 de Quédate en Casa. Seguimos respetando el Quédate en Casa. Como les comentaba, ¿qué tal, Tony? Seguramente allá en Mérida el mismísimo infierno se están asando. Yo me encuentro ahorita en el estado de Morelos y estaba viendo que la temperatura aquí estamos a 34 grados, los mismos que están en Nuevo León, y allá con una sensación térmica de 36, o sea, demasiado calor en la mayoría de todo el país. Día 61 de Quédate en Casa, así que vamos a empezar con nuestro producto de historia, nuestro componente en la historia. Este producto que vamos a hablar el día de hoy ya ha tenido como 3 o 4 generaciones. Primero era gris, luego cambió a blanco, luego la serie 2 y se ha sabido actualizar en todo este tiempo. El producto que les voy a mostrar, yo lo tengo desde hace poco más de 10 años. Yo creo que tiene unos 15 en el mercado. Muchos lo conocen. Antes se utilizaba demasiado en las instalaciones de car audio. Fue de los procesadores pioneros en esto. Y estamos hablando, esa es la caja. No se vayan con la finta, esta caja lo incluyen muchísimos productos de audio control, ¿ok? Aquí está, se trata ni más ni menos que del EQL. ¿Por qué en el museo? Pues como les comentaba, lleva más de 15 años en el mercado, se ha sabido adaptar, últimamente ya no muchos lo utilizan. Es un estupendo aparato. Les comento que tiene más de 15 años en el mercado. Es un ecualizador gráfico, pero tiene algunas cosas que lo hacen muy especial. Por ejemplo, lo primero que tiene es que tiene entradas independientes de voltaje. En aquellos años los estéreos, las unidades principales, no todas, y hasta la fecha no todas ofrecen el mismo voltaje de salida en los dos canales, por ejemplo, frontales. Puede ser que uno nos dé 2.2, 2.3 y el otro 1.9. ¿Ok? Y obviamente eso a la hora de amplificarlo nos va a crear que un lado del coche suene más fuerte que el otro. Entonces con esto lo podemos ajustar esa poca precisión de salida. Y también tiene salidas de ganancia independientes para canales izquierdo y derecho. Así que no importa que este quedara aquí en medio y este un poco más, si al final teníamos el mismo voltaje de salida aquí. ¿Ok? Entonces, muy bien. Obviamente tiene sus focos de máxima salida de voltaje y de voltaje. Casi nos está indicando aquí que es un detector de distorsión. Algo también muy padre que tiene este ecualizador es que tiene dos tipos de ecualizadores. Es un ecualizador de doble banda. ¿Qué es esto? Que las 7 perillas que ven aquí dobles es de un ecualizador de octavas. ¿Qué es esto? Que tiene 250 Hz, su octava hacia arriba es 500, su octava hacia arriba es 1000, su octava hacia arriba es 2000, 4000, 8000 y 16000. ¿Ok? Entonces, en la parte de arriba tiene un ecualizador gráfico de octavas y en esta parte,
como su nombre lo dice, tiene 6 frecuencias, 6 perillas por 2, porque es un ecualizador de media de octava. Y aquí vemos las frecuencias de media de octava. Las medias estarían en medio de esto. En total tiene 13 bandas. Es un ecualizador, no es barato, anda por los $250 y ha mantenido ese precio desde hace muchos años. Entonces tiene ganancias e independencias de entrada, de salida, focos, indicadores de salida de voltaje, 13 bandas, la mitad del ecualizador, 7 bandas por octavas y las otras 6 de media de octava. ¿Ok? Entonces, muy buen ecualizador. Desde hace muchos años se utilizaba. Ahora es raro encontrarlo en algunas de las instalaciones, pero no deja de ser un estupendo ecualizador. Y lo más importante, también tiene un line driver interno. Según Audio Control, ofrece hasta 7.5 volts, pero en las mediciones da poco más de 9, entre 10 volts, sin distorsión. Entonces es un estupendo ecualizador con line driver, ecualizador gráfico de antaño, de la vieja escuela, que se ha sabido mantener en el mercado. Ha cambiado a Concert Series 2 y de gris con perillas muy grandes a perillas más estéticas, ahora colores blancos, y eso fue el ecualizador. También es importante mencionar que dentro de su manual, es de los manuales más divertidos que me ha tocado revisar, y desde el principio hasta el final no deja de hacer bromas. Por ejemplo, aquí dice: este manual ha sido escrito, diseñado, impreso, doblado y metido en una caja en Estados Unidos en otro día lluvioso. ¿Ok? Porque allá de donde viene, que es el Northwest, de la parte de Estados Unidos, el clima siempre es muy cambiante, siempre está lloviendo, siempre hay humedad. Y luego abajo dice: el techo está ya debilitado y está simulando que estas gotas son de agua que están cayendo de la lluvia ahí mismo en las oficinas de Audio Control. Y luego dice: estas especificaciones están sujetas al cambio, justo como el clima en el Pacífico del Noroeste. Entonces, es muy divertido este manual, tiene mucho sarcasmo. De los tipos de Audio Control lo supieron explicar muy bien, muy divertido. ¿Ok? Bueno, pues ese fue el tiempo en la historia, ecualizador Audio Control. Pero vámonos al tema de hoy. El ecualizador. Lo que les comentaba, que después de tantos años en esto, muchas personas siguen sin saber. Muchos de ustedes sí saben, muchos de ustedes compiten, algunos de ustedes han sido campeones del mundo, desde como el caso de nuestro buen amigo Juan, de allá de Monterrey. Muchos han sido campeones nacionales y tienen idea, pero muchos de los nuevos instaladores, de los nuevos aficionados a esto, que se la pasan moviéndole a sus aparatos, muchas veces ellos mismos los instalan, muchas veces el instalador, ya ves, yo siempre lo he dicho, escuelas como tal no existen en México de caraudio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el chavito que ya no quiere estudiar, quiere ser instalador. Lamentablemente, eso es lo que sucede en nuestro país. La persona que la liquidaron en su chamba, de repente ya abre el garage de su casa y ya quiere ser empresario, que bueno, pues tiene que ganar dinero para mantener a la familia, pero ¿qué es lo más sencillo? Poner un autoboutique, empiezan con un tallercito en su garage y así muchos han ido creciendo. Entonces, lamentablemente como tal no hay una escuela y la formación no es la adecuada, ¿ok? Y te dicen, llevo 15 años en esto, 20 años en esto. Y sí, yo siempre les pongo el ejemplo de que también hay albañiles, sin menospreciar el trabajo de la albañilería y sin ofender, de que les salen las bardas chuecas y tienen 20 años en esto, así como hay albañiles que llevan 1 o 2 años y las bardas les salen derechas. Entonces, esto no es de años el tiempo que estés aquí, sino es de invertirle tiempo a aprender cosas. No tenemos... lo que yo le decía en las primeras cápsulas, mucha gente se cierra a que solo yo sé todo y a mí nadie me va a enseñar y yo no voy a escuchar otros coaches porque el mío es el que suena más padre y llevo 20 años y ya saben, ¿no? Pero no dejan de ser el chicarcas y el chompiras de toda la vida. Así que les vamos a todos ellos, vamos a platicarles más o menos cómo funciona esto de las perillas de manera teórica, y después ya lo haremos más adelante en las oficinas de Protech. Yo ya tengo que regresar por allá el 1 de junio
Así que las primeras cápsulas ya las haremos en el laboratorio de allá, ya con los aparatos y ya con todas las cosas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la primer perilla que encontramos y una de las más importantes en los amplificadores? Que es con el tema que veníamos hablando el día martes. Pues el botón de la ganancia. No sé por qué muchos le siguen llamando volumen. Oye, es que el volumen ponlo a la mitad, el volumen ponlo a 3/4 o ponle el volumen a todo. Cuando es un potenciómetro, es una perilla para ajustar la entrada de voltaje del aparato anterior. Si tenemos un amplificador, por ejemplo, que acepta 6 volts y tenemos un estéreo que ofrece 6 volts, pues por obvias razones la perilla de voltaje va a estar completamente cerrada, nada de que en un cuartito y que a la mitad cerrada, ¿ok? Con eso vamos a permitir que, en el supuesto de ahorita, en este ejemplo, que si nuestro estéreo tiene 6 volts sin distorsión a todo el volumen y le vamos a subir a todo, va a mandar la mayor dinámica y el mayor voltaje sin distorsión a la entrada del amplificador, y de ahí el amplificador la va a tomar. No se va a estresar la fuente de alimentación porque está recibiendo muchísimo voltaje. La perilla va a estar cerrada, la de la ganancia, y de ahí va a mandar la señal a la fuente y de ahí la procesa y a la salida la va a amplificar completamente sin distorsión y el voltaje va a sacar muchísimo voltaje a la salida. Pero en el momento en que el ejemplo, y lo vamos a hacer físicamente allá en Monterrey, cuando yo le muevo 1 milímetro o 2 milímetros a la perilla de ganancia, cuando yo ya tengo 6 volts del estéreo y mi amplificador acepta 6, automáticamente la señal a la salida ya la recorto, empieza un clipping a la salida, empieza a recortarse la señal, empieza a haber distorsión, y este es el principio de muchos problemas que vamos a tener. Hagan un ejemplo, hagan un ejercicio. Pongan un track de 0 decibeles, 0 bit. Y empiecen a subir la ganancia al amplificador. Tengan una bocina suelta y póngansela en el oído y van a empezar a ver cómo empieza a escucharse hiss con el simple movimiento de la perilla hacia arriba. Hiss. Vamos a empezar a decirle al amplificador que no tenemos voltaje cuando tenemos muchísimo voltaje. Vamos a empezar a recortar la señal a la salida, el clipping. Entonces vamos a empezar todos los problemas. El amplificador se va a calentar más, van a empezar los tronidos, van a empezar muchos problemas por el simple hecho de haberle movido una perilla que tenía que ir cerrada, pero porque nos dijo alguien o pensamos que es un volumen o porque no tenemos los aparatos para medir, le empezamos a mover. ¿Qué tanto es un cuartito? Si dice 6 y acepta 6 mi ampli, pues ¿qué tanto es un cuartito? Entonces, ese es el primer problema y ahorita vamos a hacer unos ejemplos aquí en papel. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un estéreo con 5 volts y mi ampli sigue siendo el de 6? Pues me va a permitir moverle 3 o 4 milímetros. Obviamente todo lo tengo que medir a la salida, nada es de que yo creo que si con el ampli anterior le movía 2 milímetros y no había problema, pues le voy a poder subir 4 milímetros. Hablamos de milímetros, ni siquiera un cuartito de la carrera de la perilla. Tenemos que medir la salida. Todos los aparatos se tienen que medir la salida de voltaje, su distorsión, cuánto dio para saber cuánto le vamos a poder subir, y de ahí mandamos la señal al siguiente aparato y nos colgamos a la salida para saber qué voltaje tiene y cuánta distorsión saca. ¿Ok? Entonces de lo que se trata es que todos los aparatos tengan el mayor salida, la mayor dinámica sin recorte en la señal. ¿Ok? Entonces, estamos con la perilla de la ganancia. Fue un ejemplo del de 6 volts. Ahora, aquí en Protech, todos los amplificadores nuevos de Rock Series, de Audiolabs, de Treo, de Acoustic, aceptan hasta 8 volts. Si yo tengo un estéreo de 2 volts y mi amplificador acepta 8, necesito colocarle un line driver para elevar el voltaje hasta el máximo que puede aceptar mi amplificador. Entonces, si yo tengo 2 volts de mi radio, le voy a sacar 6 volts al line driver, que sumados a mis 2 son 8, y voy a seguir manteniendo la perilla de ganancia cerrada. Nada de que porque tengo un estéreo de 2 volts, pues ahora sí le atasco a la perilla para darle para arriba. Se tiene que medir. Y si tenemos amplificadores que en estándar aceptan 5 o 6 volts, y de repente tenemos unos que aceptan 8, entonces, ¿para qué desperdiciar la oportunidad de que si aceptan 8, le mandemos 2
o le mandemos 4. Si podemos tener la capacidad de mandar 8, ponemos un line driver, la subimos hasta 8 y la mandamos hasta tope para seguir manteniendo cerrada la ganancia en el amplificador. ¿Ok? Ahora, después viene el crossover, que puede ser variable o seleccionable. ¿Ok? Y entonces ya voy a proceder a irme al cuadernito para... Ok. Ahí está. Ok. Entonces, hablábamos primero que la ganancia, si aquí dice 6 volts y aquí 0.2, siempre la tengamos aquí. Si nuestra unidad principal tira 2 volts, le tenemos que colocar un line driver para subirlo a 6 volts y de ahí mandarlo aquí y mantener aquí. ¿Sale? Luego hablamos del crossover. El crossover ya vimos que puede ser low pass, high pass o full range. ¿Ok? Cuando nosotros seleccionamos el low pass, regularmente lo que va a hacer es que en 80 Hz va a empezar a tener una pendiente. Y esta pendiente va a ser, si es low pass, va a ser de 12 o 18 decibeles. Significa que cada octava que yo me mueva se va a ir atenuando 6, 12, 18. ¿Ok? Cuando es low pass es para acá y aquí es el high pass para acá. ¿Ok? Cuando hacemos el high pass va a tener una pendiente de 12 decibeles y de 18 cuando usamos el low pass. Cuando es full range, pues ya sabemos que de 20 a 20 se va a ir corrido. ¿Ok? Eso es cuando tiene un switchecito y seleccionamos y por default va a ser esto. Pero cuando tiene, nos dice aquí 50, por ejemplo, Hz, y acá nos dice 500, como ejemplo, y vamos a poner un set de 2 vías de 6,5 pulgadas de nivel de entrada que acepta 90 Hz, nos recomienda el fabricante cortar a 90. ¿Dónde es 90? En la perilla del crossover. Entonces, ¿qué? Si aquí es 50, acá es 500, aquí sería como 250, como 125, y entonces como 125, entonces como por aquí sería 90, o aquí, o acá, o más acá. Entonces existe un aparato que es un calibrador de crossover, o lo podemos hacer en un RTA, porque si nosotros lo hacemos al tanteo de que aquí calculamos o nos vamos a ir 51, 52, 53, 54, 55, 56, 7, 8, así hasta el 90 y vamos a llegar aquí, ahí va a ser 90, no. Entonces hay un calibrador de crossover que metemos un tono de 90 Hz y nos colgamos a la salida del ampli, empezamos a mover el crossover y si estamos muy por abajo nos sale una flechita que nos dice que subamos y si ya nos pasamos nos dice que bajemos y cuando llegamos a 90 Hz se prende el foquito y estamos exactamente en 90. Les voy a decir qué es lo importante de esto. En el caso de esta perilla de crossover, de este potenciómetro, en la serie P de Rock Series, 90, más bien 80 Hz es aquí. Hay que recorrer casi medio potenciómetro para avanzar 30 Hz. Y hay que poquito más de media perilla para avanzar. El de Rock Series llega hasta 3000 Hz. Quiere decir que 2970 Hz, casi medio recorrido. Y medio recorrido de este lado solo para avanzar 30 Hz. Si yo me la creo y calculo que aquí es 80 Hz, voy a volar las bocinas porque el 80 es casi a la mitad. Pero eso no me lo dice ni mi oído, ni me mojo los dedos y agarro los RCAs, y no me lo dice la experiencia.
tengo que medirlo, porque si no voy a dañar la bocina. Unos dirán, es que si tú haces primero el corte aquí y le vas bajando, conforme ves que la bocina se empieza a excursionar, pues puedes medio calcular. Sí, alguien con experiencia y que le sube agua al tinaco puede sacar esos razonamientos, pero el típico instalador que llegó a ser instalador porque quiso, no por sus conocimientos, no tiene ese razonamiento y va a decir, no, pues si acá es 500, acá es 3000, pues entonces 3000, 1500, 1550, 750, 750 es 350. No, aquí, seguramente aquí va a ser 80 y realmente está cortando 55 ese set y se va a dañar, o ese medio rango, o ese medio bajo. Entonces imagínense, si tenemos en este ejemplo unos medios rangos que hay que cortar de 200 para arriba, uno diría 50, 500, 125, pues aquí es como 200. Y los vamos a acabar dañando porque aquí tal vez es 100 y tal vez por acá era el 200. Entonces, es muy, muy fácil dañar las bocinas por no haber hecho un correcto corte, ¿ok? Entonces, es muy importante medir y calibrar este botón, esta perilla del crossover y hacer bien el corte si es low pass, high pass o full range, ¿ok? Luego tenemos el filtro subsónico. Ya habíamos explicado en el epicentro que el filtro subsónico, que se debería de llamar correctamente filtro infrasónico, tenemos que el subwoofer trabaja de 80 y aquí es 20. Pero muy bien, de 35 o 40, aquí va a funcionar mi subwoofer perfectamente. No tiene caso, habíamos dicho, de 20 a 35 o a 38 reproducir esta frecuencia basura que ni siquiera hay música grabada. Entonces, el filtro infrasónico lo tenemos que posicionar, depende de la marca, pero si aquí de repente les dice 35 y acá les dice 50, por un ejemplo, o hay unos que dicen aquí 20 y acá 40, por decir otro ejemplo, pues hay que posicionarlo en 35, midiendo dónde es 35. Y si aquí es 35, acá es 50, pues lo tienen completamente cerrado, incluso aquí. Y todo esto ya se va a quitar. Y decíamos que es el seguro de vida de su subwoofer, porque al no enviar estas frecuencias basura, el subwoofer no se va a andar moviendo, ni calentando, ni sobreexcursionando sin ganar SPL. ¿Ok? Entonces, el filtro subsónico, utilícenlo. Depende la marca de amplificador que usen, hay que revisar qué frecuencias son las que tiene y hay que tirarle de 35, 38 hacia abajo, donde no hay nada grabado. ¿Ok? Entonces, eso es el filtro subsónico. ¿Qué otra perilla encontramos ahí? El Bass Boost. ¿Ok? El Bass Boost. El Bass Boost, casi siempre viene de 0 a más 12 o a más 18. Esta perilla siempre va a estar centrada en los 45 Hz. Si aquí es 45 Hz, entonces aquí viene 3, 6, 12, 9, 18 decibeles. Lo que va a hacer es que cuando nosotros empecemos a subir esta perilla, aquí va a empezar a afectar los 45 Hz. Aquí no tiene ancho de banda ni nada. A los 45, ¡pum!, le va a pegar hasta más 12 o a más 18 decibeles. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado. Si tienen bien ajustado su filtro subsónico, va a ser una restauración, tipo restauración de bajos a los 45 Hz. Si todo está bien instalado, ajustado, la caja calculada, este botón, esta perilla del Bass Boost se llama Bass EQ, cada marca le pone como sea. Incluso si quieren no la utilizan, se queda esto en 0, porque como todo tiene una respuesta de frecuencia bastante coherente en todo el rango, no hay necesidad de estar moviéndolo a la de 45. Ahora, si el Chicarcas y el Chompiras hicieron la instalación y el coche no da bajo y no tienen un epicentro a la mano que les ayude a restaurar esas frecuencias, van a usar hasta acá. Porque si no, no va a dar bajos ese coche y no les van a pagar. Entonces, si pueden no usarlo, o como todo, usarlo por aquí,
puede funcionar esa restauración bien en esa frecuencia. Hay que ver la caja acústica, cuánto está entonado, hay que ver otros factores, pero esto les puede ayudar. Yo recomiendo dejarlo en cero, no hay necesidad de tener más restauración y más reforzamiento de bajos, ¿ok? Esto es la perilla en general, la perilla número 4. Ya vimos la de la ganancia, ya vimos la del crossover, ya vimos la del filtro subsónico, la del bass boost y ahora vamos a la de fase. La fase también puede ser o seleccionable, que dice 0 o 180, o variable de 0 a 180. Y esto de la fase va a ser sumamente importante para los del SPL y para todos aquellos que están en Open Show. ¿Ok? Todos aquellos que usen múltiples subwoofers y múltiples amplificadores, les recomiendo, como bien lo explicaba Alma Gates, no es lo mismo, no es la misma distancia el subwoofer 1, 2, 3 y 4 a llegar al micrófono aquí o al asiento de escucha. Si no compiten, olvídense, siempre ponemos de ejemplo que compitan, pero no es lo mismo la distancia que tiene que recorrer este a la distancia que tiene que recorrer este. Y si el micrófono está acá, no es la misma distancia lo que tienen que recorrer todos. Y entonces va a haber una cancelación. En lugar de sumarse, como van llegando a diferentes, entonces se van a empezar a cancelar entre ellos. Entonces, ¿qué les recomiendo hacer? Bueno, que si tiene su amplificador aquí, para que tengan el control de cada subwoofer, porque tiene una ganancia independiente para cada sub. No es de que pongan un solo amplificador colgado a los sub y de una sola perilla controlen dos, porque la fase la va a mover para los dos, no para uno. Entonces, si ustedes tienen un amplificador para el buffer 1, otro amplificador para el subwoofer 2, para el 3 y el 4, van a tener el control total de la fase de cada uno. Entonces, fase significa tiempo. Tiempo. En un segundo se complementa un ciclo. ¿Okay? Entonces, apaguen todo, agarran el ampli 1 con el subwoofer 1, ponen aquí un micrófono, compitan o no compitan, si no es para hacer una medición de decibeles, entonces le empiezan a mover a la fase del amplificador 1 con el subwoofer 1 y entonces empiezan a ver aquí dónde pega más fuerte. Y entonces, ¿sabes qué? Este quedó en 0. Es más, bórrenle los numeritos al ampli. Eso no nos importa. Lo que nos importa es que todos los subwoofers lleguen en fase a un punto determinado, que sería esta zona. Ya vieron que este quedó aquí, perfecto. Lo apagan. Amplificador 2, subwoofer 2. Le empiezan a mover la perilla de la fase y entonces ven en dónde llega y recibe y produce mayor SPL en la parte donde esté el micrófono. Entonces ven ahí cuántos decibeles dio, ok, y lo apagan. Luego amplificador 3 con subwoofer 3 y 4. ¿Qué va a pasar esto al final? Que todas las ondas al llegar al mismo tiempo se van a incrementar en decibeles y todo va a llegar en fase al mismo tiempo al lugar donde queremos. ¿Ok? Por eso, si aquí está el asiento, a veces se acercan al volante y suena más fuerte aquí. Se sientan aquí, casi no hay bajo. Reclinan el asiento y aquí vuelve a haber bajo. Aquí no hay, aquí sí hay, luego aquí no hay. Todo eso es el comportamiento de las frecuencias dentro y las ondas estacionarias y todo eso dentro de la cabina. De lo que tratamos es que si ustedes no compiten, pero quieren disfrutar la música muy fuerte en su asiento, entonces coloquen el micrófono en el asiento y todas las mediciones y correcciones de tiempo y de fases háganlas donde están sentados. No muevan la fase si tienen todos sus amplificadores. Pues todas las dejamos a un cuartito, ¿cómo ven? No, todo se va a cancelar dentro del coche. Entonces, cada selector de fase variable tiene que ir con cada subwoofer. En el de 0 o 180 solo hay cambio de fase, que la bocina se mueva al revés. Por eso es importante tener amplificadores
con fase variable, no seleccionable. Los más básicos tienen seleccionable, pero ya cualquier amplificador ya más decente va a tener esto variable. ¿Ok? Entonces, básicamente son las cinco perillas que tenemos de ajuste. Esto es teóricamente, ya lo haremos realmente midiendo con el aparato que les digo del crossover para saber dónde fue 80 y dónde es 200 y van a ver lo complicado y lo difícil que era. Pues yo pensaba que era aquí, pero fue acá. Y acuérdense, no hay malas marcas, las bocinas se dañan y las daña el instalador, las daña el que ajusta. Si una bocina está bien ajustada, una bocina de 50 watts y le metemos un amplificador de 500 watts, no se va a volar si tiene su corte adecuado, si tiene la ganancia adecuada y no hay distorsión. A las bocinas no las vuela la potencia, las vuela la distorsión. A los subwoofers no las vuela la potencia, los vuela la distorsión. Los amplificadores no se vuelan por potencia porque le pusiste unos buffers muy potentes o menos potentes. Se dañan por el mal ajuste de la estructura de ganancias. A los amplificadores se dañan las entradas porque le mandaste más voltaje que debería de ser cuando le pones un epicentro, un line driver y le mandaste 8 volts y le subiste la perilla indicándole al amplificador que le estabas mandando mucho menos voltaje. ¿Qué pasa? Que la fuente de alimentación se empieza a estresar en la parte interna y entonces de repente se hace a un lado y deja pasar la corriente AC y es lo que te quema tus subwoofers. Pero eso fue provocado por un mal ajuste de las perillas. Así de fácil, no es que el buffer fuera malo y se quemó. Le mandaste corriente AC en el momento en que la distorsión fue tanta y tan evidente en el amplificador que la fuente de alimentación dijo, ay, nos vemos, yo ya no puedo con esto y vámonos. Si antes no se te estuvo, protege el ampli. ¿Ok? Entonces, recuerden, los amplificadores es muy difícil que se dañen. Cuentan con protección térmica a los 75-80 grados, se apagan para enfriarse y volver a encender. Tienen protección, casi todas son de 4 vías, contra cortocircuito. Si una bocina quedó aterrizada cuando ustedes desarmaron los estribos laterales del coche y una bocina a la hora de armar o el asiento está machucando un cable de bocina o la bocina cuando hicieron el hoyo en la sombrerera de metal quedó aterrizado uno de los polos de la bocina, también se va a proteger el amplificador por cortocircuito, se protege por distorsión o falta o exceso de voltaje. Tiene muchas protecciones, es muy difícil que se vuele, pero si se vuela en la entrada de RCA, pues entonces cuando ustedes le movieron a la perilla, cuando usted está aquí y aquí te está diciendo que recibe 6 volts y le estás mandando 6 volts o 10 volts, y ustedes dijeron, no, pues pon la perilla aquí, pues entonces el amplificador ustedes le están diciendo al amplificador que le están mandando 3 volts. O si la ponen a 3/4, que tiene 1 volt. Le están mandando 10, pero ustedes le dijeron al amplificador que solo tenían 1. Por el simple hecho de mover la perilla, le están dando una indicación equivocada al amplificador, que a su vez le está mandando esta perilla una indicación a la fuente de la alimentación interna. Y a los transistores y todo eso que va conectado, una mala información, le están diciendo, ¿sabes qué? Como te estoy trayendo esto de flujo de voltaje, pues tú necesitas por dentro estresarte para que me lo amplifiques y sacar este wattaje, este voltaje. Si la indicación es traigo tanto voltaje, entonces cierras aquí y le estás diciendo al amplificador, te estoy mandando un chorro de voltaje para que tú ni te estreses por dentro, amplifiques y salga la señal sin distorsión. En el momento en que yo esto lo muevo 1 milímetro, 2 milímetros, la señal ya se hizo cuadrada a la salida. Esta señal cuadrada se amplifica y eso es lo que le llega a las bocinas. ¿Ok? Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco infinitamente que se hayan dado un tiempo el día de hoy, viernes 22. Ya en una semana más regresamos nosotros a trabajar a Protege de manera escalonada y ya estaremos ahí con los aparatos. De nueva cuenta, gracias a todos, cuídense y los vemos el próximo martes en una cápsula más del Car Audio de que no te vean la cara de Watt. Cuídense, hasta luego.